hablar, eh, ahora vamos a hablar un poco sobre la definición. Bueno, una fractura como tal es una interrupción de la continuidad ósea cartilaginosa. Aquí en esta clasificación pues menciona que, bueno, se pueden clasificar las fracturas según las clases o algún objetivo de esta. En estas menciono la opción A, las fracturas se pueden dividir según la energía disparada en el traumatismo. En este hay dos tipos, la fractura de alta energía y la fractura de baja energía. Algunos ejemplos de fractura de baja energía son la fatiga por estrés y en la otra son por insuficiencia, bueno, es más como patológica. También hay otro tipo de clasificación según la extensión del trazo, en la que nos menciona las fracturas completas, las fracturas incompletas, que es nuestro tema principal en esta exposición. Las fracturas incompletas también, como mencionaba este libro, la clasificación de las fisuras, las fracturas en tallo verde y las fracturas en rodete. Como aquí hay una imagen que puede ser como más, bueno, las dibuja más fácilmente. La que sigue, por favor. Bueno, las fracturas incompletas es aquella en la que el trazo no afecta todo el espesor del hueso en general. Una fisura solamente afecta la parte del espesor. Más adelante vamos a hablar de las características específicas de cada una de estas, pero esto solamente como para darnos un panorama general. Las fracturas en tallo verde, epidemiología, son típicamente niños y está causada por una flexión en los huesos flexibles. Hay solución de continuidad en la superficie de tensión, pero no progresa en la compresión. Más adelante les vamos a dar más ejemplos y su fisiopatología específica. Las fracturas en rodete también son típicamente en niños, en las zonas de unión metafiso-deficiarias. El hueso cortical metafisiario es insuflado la compresión del eje vertical. Igual más adelante, bueno, relacionado con esta de fractura de tallo verde, la relaciona más como cuando nosotros vemos que se rompe una rama de un árbol joven o de un árbol verde en la imagen. Y en la fractura de rodete nos menciona que es un ejemplo, nos menciona que es como cuando dos carros chocan justo en el centro donde se aumenta donde hay más fuerza de colisión y es donde es como el rodete, por decirlo así. ¿Qué sigue, por favor? Esas fracturas de rodete también se llaman fracturas de rodete o en botón. Sí, más adelante vamos a hablar específicamente de esas, doctor. Está bien. Adelante. También hay otra clasificación en la que según el mecanismo de producción, las fracturas por mecanismo directo o fracturas de mecanismo indirecto. Las de tensión o tracción, compresión, torsión, flexión y cizallamiento. Igual en otras presentaciones nos hablarán más claro sobre este tipo de clasificación. La que sigue, por favor. También se pueden clasificar según la lesión tisular, si es abierta o cerrada, la localización y según la estabilidad de la fractura, estables e inestables. La que sigue, por favor. Pero la clasificación de las fracturas infantiles principalmente se clasifican según su localización. Esto relacionado con las partes del hueso. En la mayor parte está en las metafisiarias, seguidas de las diafisiarias, después están las fisiarias o epifisiarias y epifisarias. Las dos primeras menciona que son de menor gravedad. Entre menor sea, entre más rápido sea como, más rápido sea como el diagnóstico, más rápido va a ser el remodelamiento. Esto también relacionado con la edad del paciente. Entre pacientes más jóvenes, más rápido va a ser su remodelación del hueso. Las dos últimas pues, menciona que son las más graves, ya que estas nos llevan a mayores complicaciones. Y algunas de estas complicaciones que nos puede llevar son detener el crecimiento o asimetría de los huesos. Y aquí, como les menciona esta tablita,
Aquí son algunos tipos de fracturas, características de un hueso inmaduro, fracturas ocultas, fracturas de rodete o como menciona el doctor de botón, incubación traumática, fracturas de tallo verde, que es la de, les menciono que es como si fuera una rama de un árbol verde, fracturas de ebullición de núcleo de osificación y fracturas de cartílago de crecimiento. La que sigue, por favor. Bueno, en general, para diagnosticar alguna de estos tipos de fracturas en un paciente, es fundamental realizar una adecuada valoración del paciente, completa y metodológicamente, desde lo general hasta lo concreto. Tras la anamnesis, la exploración física y algunas pruebas complementarias si se precisa o si ese es necesario. Si solamente tenemos alguna sospecha, como con solo la anamnesis, podemos utilizar algunas pruebas de laboratorio o algún otro radiografía. En la anamnesis principalmente buscamos como cuál es el mecanismo de la lesión, traumático, postural, de energía. Queremos saber cómo qué es lo que le pasó al paciente, tiempo transcurrido tras esta lesión, los antecedentes personales, como alergias, patologías base, y usa algún medicamento. Descartar también es importante descartar algún tipo de maltrato. La exploración física vamos a tratar como, podríamos tratar un paciente traumatizado. Lo primero relacionado con este paciente es realizar o hacer una valoración del estado general, la vía aérea permeable, ventilación, estado circulatorio, entre otros. Posteriormente se evalúan los traumatismos de las extremidades. Entonces, en un politraumatizado, primero hay que es el estado general, después tratamos los traumatismos. La que sigue, por favor. Bien, en la exploración del traumatismo periférico, es importante la actitud antiálgica. En esta nos menciona que el niño evita movilizar el miembro lesionado. Tenemos que estar siempre muy atentos al paciente para ver, bueno, su actitud hacia esta fractura, si es que es una fractura. También es importante la localización y la valoración del dolor, determinar los puntos del dolor, dónde le duele al paciente, evaluar cuál es la intensidad mediante diferentes escalas dependiendo de la edad del paciente, como aquí hay algunas tablas. También es importante que en la inspección veamos alguna deformidad, tumerfacción, erosiones, heridas abiertas, hematomas, entre otros. En la preparación también es importante exploración neurovascular, ver que este miembro o esta parte del cuerpo del paciente tenga pulso. Si no, también es importante realizar algunas maniobras. La que sigue, por favor. También relacionado con el diagnóstico es importante las pruebas complementarias. En este caso, las pruebas complementarias se usan cuando no tenemos como pruebas certera, que pues igual no lo tendríamos, para realizar una radiografía o una tomografía computarizada. En este caso, la primera a utilizar en pacientes con sospecha de lesión ósea. No, la radiografía es la primera utilizada como prueba complementaria. Después vamos a realizar siempre dos proyecciones. Es importante mencionar lo de las dos proyecciones. Ahí puse un meme. Es importante realizar mínimo dos proyecciones, ya que puedes confundirte dependiendo de la proyección que tú estás viendo. La mayoría de los huesos se solicitan proyecciones anteroposteriores y laterales. Ahorita más adelante vamos a ver una imagen, dependiendo de cuál parte del cuerpo vamos a mandar radiografía, qué tipo de proyecciones vamos a mandar. ¿Le puedes regresar? Bueno, y en la nota es fundamental conocer la edad y la aparición de los diferentes núcleos de osificación para evitar diagnósticos erróneos. Como lo mencionaba Gaby previamente, hay que conocer cuáles son las fisis en los niños y en los adultos, no confundirlas con algún tipo de fractura.
También una prueba complementaria en este caso son las tomografía computarizada. Es un estudio útil para fracturas complejas que afectan articulaciones o pelvis o la cadera principalmente. La que sigue, por favor. Esta es una imagen que nos habla un poco sobre cuáles serían como las proyecciones que se piden o cuáles son las proyecciones como más específicas dependiendo de la parte del cuerpo que deseamos observar. La que sigue, por favor. Y bueno, para el diagnóstico nos ayudamos con las pruebas complementarias como la resonancia magnética y la ecografía. Resonancia magnética es útil en el estudio de partes blandas y la ecografía en la valoración de las lesiones tendinosas. ¿Qué sigue, por favor? Relacionado con el tratamiento general, ahorita igual vamos a hablar como específico de cada fractura, pero esto es en general. Primero los pasos fundamentales en el tratamiento de las fracturas son la reducción, y esta está desplazada, y la inmovilización. Sus objetivos principales es aliviar el dolor, una consolidación correcta y evitar posibles complicaciones en el futuro. En la atención inicial, principalmente pacientes politraumatizados o inestables, hay que tener, como les mencionaba, la vía aérea permeable, el estado circulatorio, atender de forma inmediata o lo más posible las lesiones potencialmente letales. También es importante dar analgesia adecuada al grado de dolor, administrar vía oral o parenteral de acuerdo al tipo de fractura o lo que se esté llevando a cabo en ese momento. Lo que sigue, por favor. También el punto número 3 es la inmovilización y pilar básico del tratamiento de traumatismo periférico. Los principales objetivos es, pues, aliviar el dolor, como ya se los había mencionado, evitar posibles complicaciones. También fracturas inestables o con deformidad, se recomienda colocar un inmovilizador provisional. También aquí es importante que la parte en la que estamos inmovilizando siempre tenga pulso. La fractura abierta, la herida, cubriremos con un apósito cubierto con suero salino y luego colocaremos la inmovilización. Es importante también, dependiendo de qué tipo de fractura sea, su tratamiento. ¿Qué sigue, por favor? Y pues un tratamiento definitivo de algún tipo de fractura, una vez confirmado el diagnóstico de tipo de fractura o la clasificación, ya pues el tratamiento ortopédico o quirúrgico. En esta parte, las fracturas ya desplazadas requieren una maniobra de reducción y, bueno, bajo sedación y previas a la inmovilización. También, como les mencionaba, siempre comprobando el pulso distal antes y después de cada maniobra. Y la extremidad inmovilizada se debe mantener elevada, vigilando la coloración, la temperatura, que se movilicen, se activa. La movilización se activa y pasivamente. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a ver las fracturas en botón, también llamadas en rodete, caña de bambú o toros, o en bucle. Bueno, aquí vamos a tener que estas lesiones se van a producir porque la flexibilidad del hueso inmaduro le va a permitir a los niños que la fuerza se absorba por aplastamiento. Entonces, tal cual, pues, se van a romper las corticales. Lo que va a pasar es que la corteza se va a comprimir y pues se va a producir este tipo de arrugamiento que se ve aquí en estas imágenes, en donde dice fractura por rodete y se ve ahí como se aplasta, ¿no? Esta va a ser una fractura estable que no va a ser desplazada, por lo que va a tener un tratamiento más conservador. Bueno, este fallo en la resistencia del hueso se va a dar más en la unión entre la metáfisis, que va a ser más esponjosa, más vulnerable,
y la diáfisis, que va a estar más dura y más compacta, por lo que vamos a tener que se va a encontrar principalmente en el radio y en el cúbito. Y siempre hay que sospechar cuando lo encontramos en uno de estos dos que esté en el otro. Y bueno, aquí tenemos unas imágenes de cómo se verían unas radiografías y en sus dos proyecciones que siempre debemos de pedir, que se piden en 90 grados las diferentes radiografías, por lo que deben de pedirse en antero-posterior y en lateral. Bueno, a diferencia en las muñecas, ¿no? Estas van a ser muy comunes. De hecho, estas fracturas de las infantiles van a ser las que más se van a presentar y van a estar más en las muñecas, pero también se pueden presentar en el hombro de los niños. Y pues estas suelen causarse porque el niño cae, por ejemplo, del triciclo con la mano en extensión, entonces se crean estas pues abultamientos y pues puede ocurrir en niños de hasta los 14 años. El diagnóstico diferencial va a ser con las fracturas en tallo verde que ya mencionó Fer, que vamos a ver más adelante. Y en estas fracturas de muñeca vamos a tener que se puede afectar la fisis o puede que no se afecte, presentándose alguna de estas dos. Y pues las más graves van a ser las que se afecta la fisis, porque puede afectar el crecimiento o puede haber asimetría y artrosis. Y bueno, en la clínica, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues vamos a tener que los niños van a tener limitación funcional, van a evitar pues mover la extremidad como pues a todos cuando nos duele algo. Lo que nosotros debemos de buscar es, al hacer la valoración, pues el estatus neurovascular, porque es posible que haya síntomas de síndrome del carpo por atrapamiento del nervio. Por lo que es necesario que nosotros pues palpemos la mano, la muñeca, el antebrazo, el brazo, el codo y el hombro de forma ipsilateral. Y vamos a tener un dolor en la punta del dedo, en el dorso de la muñeca, en la zona metafisiaria, que va a ser la principal característica clínica. Puede haber poca deformidad y pues el niño va a necesitar ayuda en sus actividades porque pues le va a doler al movilizar la articulación. Y pues en las radiografías siempre hay que pedir una de muñeca, una de antebrazo y una de codo. Lo que vamos a observar son estos pequeños abultamientos de la cortical, donde no hay pérdida como en las fracturas de tallo verde, y se ve este engrosamiento anular, como si fuera una caña de bambú. Y el tratamiento pues va a ser una férula antebraquial. Esta la vamos a tener de 3 a 4 semanas y pues en la mayoría de los casos suelen tratarse con éxito, aunque en las radiografías pues no apreciemos la lesión, pero si tenemos la clínica deberemos de tratar al paciente como si tuviera la fractura y pues se puede ir de inmediato a su casa con alta. El pronóstico es bueno porque en la mayoría en los niños es pues buena la consolidación y conforme crecen estas fracturas pueden corregirse con más facilidad que en un adulto. Y pues la mayoría se recupera por completo en 6 semanas sin problemas. Y ahora tenemos las fracturas de tallo verde, que eran el diagnóstico diferencial. Estas son más frecuentes en el cúbito y se asocian a una fractura de tallo verde en el radio. Aquí tenemos algunas de las fracturas que se pueden presentar cuando el niño pues cae con la mano en extensión. Que sea una fractura en tallo verde completa,
o una incurvación plástica. Donde en esta imagen podemos observar cómo se asemeja a cuando doblas una varita de un árbol que todavía pues la acabas de arrancar y está verde, solamente te cuesta mucho trabajo pues doblarla, ¿no? Y a lo mejor se parte, pero solamente de un lado. Y pues lo que vamos a observar en la radiografía pues va a ser corticales laterales fracturadas, las mediales pues van a estar conservadas por esto mismo, o puede haber una deformación plástica, donde solamente como que se incurva el hueso, pero no se nota algo más además. Y estas se van a producir porque va a ser una fuerza más intensa, y lo que va a ocasionar que de un lado pues haya un fracaso en la tensión y pues se colapse. Y pues la angulación no suele ser importante, pero vamos a ver más adelante cómo si pasa de ciertos ángulos puede pues quedar diferente y puede que se corrija conforme crece el niño. Y vamos a tener que estas se van a presentar principalmente en el antebrazo, pues comprometiendo el radio y el cúbito. También se pueden presentar en la clavícula, como vimos en el tema anterior. Esto sí corresponde pues a neonatos, a obstétricos, y también se puede presentar en la tibia y en el fémur. Y pues vamos a ver que en estas fuerzas que intentan angular el hueso suele ser por un mecanismo de flexión o de torsión. Y pues se va a ver como en esta imagen, así, como una varita. Vamos a tener que, según en donde se presenten estas fracturas, pues va a ser cómo debemos de corregirlas y la postura en la que debemos dejar el yeso. Entonces, si son del tercio proximal, pues se deja en supinación, el tercio medio en posición neutra y el tercio distal en pronación. Y lo que vamos a hacer es, va a ser que el vértice de la deformidad se debe de colocar sobre una cuña bien almohadillada, y se aplica una fuerza constante durante 2 minutos o 3 minutos, y ya después le vamos a aplicar el yeso antebraquial. Como en la anterior, se va a dejar de 4 a 6 semanas y debemos de hacer una reducción cerrada, puesto que pues en esta sí se rompió la cortical para corregir la deformidad. Y vamos a tener que se pueden presentar algunas deformidades, como las deformidades angulares, donde el crecimiento de la fisis consigue una corrección de 1 grado por mes o 10 grados por año. Y con el tiempo, cuanto mayor es la deformidad, pues mayor se va a corregir, ¿no? Después tenemos las deformidades rotacionales, que estas pues no se consigue una gran corrección. Tenemos la posición en bayoneta, donde va a haber una superposición. En esta pues es una deformidad de menos de 1 centímetro. Esto es aceptable y se remodelará si el paciente es menor de 10 años. En los mayores de 10 años no debe aceptarse ninguna deformidad. Y la deformidad plástica en los niños menores de 4 años o con deformidades de más de 20 grados se debe de corregir. Si hay una fractura asociada, si impide la rotación completa en los niños mayores de 4 años o si pues, supera los 20 grados. Y entre las complicaciones que se pueden presentar va a ser una refractura, pero pues es muy raro en los niños porque, como les digo, o sea, o se corrige sola y además tienen pues una buena consolidación. Se produce en el 5%, esto en la retirada de placas. Cuando suelen ser niños más grandes, a veces se necesitan placas, cuando son fracturas conminutas. Cuando se consolida en mala posición, esa es otra complicación, o la sinostosis, pero es rara en niños. Y pues los factores de riesgo para estas son fracturas proximales, traumatismos
cráneoencefálicos y traumatismos de alta energía. Se me olvidó mencionarles que las fracturas suelen ser más distales conforme más avanza la edad, porque pues se va haciendo más hacia distal, pues la metáfisis, que es más vulnerable. Y Ahora vamos a hablar un poco sobre fracturas que afectan al cartílago de crecimiento. Como se los mencionaba previamente, estas son como más, con más complicaciones, ya que nos pueden afectar. En el caso de que estén ahorita vamos a ver la clasificación, pueden afectar el crecimiento o a la angulación de este hueso. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, las fracturas que afectan al cartílago de crecimiento, sus principales características son fracturas más graves, que pueden tener repercusión sobre el crecimiento, como se les mencionaba, y su clasificación principal, o la más frecuente o la más utilizada, es la de Sartor y Harris. Bueno, vamos a hablar solamente súper general de esta clasificación, en la que, o bueno, ya vamos a pasar, me comentan que este tema es del equipo que sigue, entonces vamos a comenzar con codo de niñera. Está bien. ¿esas también es del otro equipo? Si quieres ya hay que exponer el codo de niñera mejor. O menciono esta. Bueno, si quieren la menciono. Las fracturas ocultas su definición es una fractura espiroidea de tibia, no desplazada por debajo del periósteo. Su epidemiología principalmente es niños menores de 4 años, por fuerzas de torsión, como aquí se puede ver en los rayos X. Su clínica es inespecífica, que hay sospecha, pero hay que sospecharlo cuando hay o aparecen de forma brusca, cojera o rechazo a la carga sin antecedentes traumáticos claros. La exploración física es normal, salvo la cojera, y puede localizarse o no el punto de dolor a la palpación. El diagnóstico principalmente o con frecuencia no es visible en las radiografías convencionales. A veces solo es demostrable en una de las proyecciones. Como aquí lo podemos ver en la proyección, solamente en una de las dos se puede ver la fractura de piel. La que sigue. En esta mencionaba que principalmente los diagnósticos tardíos se llevan a cabo ya cuando aparece el callo de dosificación, por decirlo así, a 20 a 30 días después de que el niño se fracturó, como aquí se ve en la imagen. Su tratamiento principal es, si se es diagnosticado desde el principio, se inmoviliza con un yeso y propédico de 2 a 3 semanas principalmente. Y el pronóstico es bueno, ya que se cura siempre y cuando su diagnóstico sea oportuno y sin afecciones. Y ya vamos a comenzar con codo de niñera. Y bueno, esta es una página en la cual pueden buscar las fracturas y ahí mismo les sale como por partes y también su tratamiento. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora sí vamos a iniciar con codo de niñera.
Y bueno, el codo de niñera se va a definir o va a consistir en una interposición reversible del ligamento anular entre la cabeza del radial y el capitellum, o también conocido como cóndilo humeral. Y este se va a producir por una tracción brusca de una extremidad superior desde la mano. Más adelante les vamos a explicar más la fisiopatogenia de esta lesión para que puedan entender un poquito más. ¿Puedes cambiar a la siguiente, por favor? En cuanto a su epidemiología, esta lesión es muy frecuente en niños pequeños. En una biografía me mencionaba que era frecuente en niños de 1 a 4 años, más o menos representan el 80% de los casos, pero en la GPC nos menciona que son frecuentes de 3 a 5 años. También se da una gran diferencia de presentación en cuanto al sexo. En las niñas se presenta normalmente el 60% de los casos y en los niños un 40%. El brazo más afectado es el brazo izquierdo, ya que normalmente el cuidador es diestro, entonces al momento de tomar la mano del pequeño, él toma la mano izquierda, entonces al momento de jalarlo, ese es el brazo que más se lesiona. En cuanto a sus mecanismos de lesión, puede diferenciarse entre el cuidador si es hombre y si la cuidadora es mujer. Si el cuidador es hombre, normalmente se da porque columpia al niño de los brazos o lo levanta, o incluso por si luchan con ellos. Y si la cuidadora es mujer, el mecanismo de la lesión se puede dar por si el niño intenta alejarse y la mamá lo jala, o si el niño está empezando a caminar y lo agarran de su mano y se tropieza, entonces también se da como ese jalón brusco, o al momento de vestirlo que le jalan la ropa y pues los bracitos se pueden lesionar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y fisiopatológicamente, pues, ¿qué está sucediendo en el codo? Resulta que el codo de niñera va a resultar de la tracción axial en un antebrazo en pronación con el codo en extensión. Aquí, pues como menciona mi compañera, va a existir un tirón repentino en el radio distal. Entonces, una porción del ligamento anular se va a deslizar sobre la cabeza del radio y se desliza hacia la articulación radiohumeral, donde va a quedar atrapada. Los síntomas del codo de niñera pues son el resultado de este desplazamiento del ligamento anular. A la edad de 5 años, este ligamento anular pues se ha vuelto más grueso y fuerte y por eso es poco probable que se desgarre o se desplace de nuevo. La que sigue, por favor. Bueno, para tener un buen diagnóstico tenemos que tomar en cuenta primero una historia clínica, donde tenemos que realizar un buen interrogatorio para saber el mecanismo de lesión que es como la causa de este padecimiento. Tenemos que el niño se va a quejar un poco de un dolor mal localizado. Este dolor puede estar presente en muñeca, brazo o codo, pero normalmente o es más común encontrar que el niño se queje de dolor en la muñeca. Este niño también puede sostener su brazo, bueno, puede sostener el brazo afectado, va a estar un poco angustiado ya que no lo va a mover a menos de que nosotros movamos o le pidamos que mueva el codo, ahí sí ya va a llorar o le va a doler y va a estar un poco inquieto. Y también se dice que va a presentar una sensibilidad leve en la cara anterolateral de la cabeza radial, pero en el húmero distal y en el cúbito proximal, realmente estas zonas no pueden o no suelen estar hipersensibles ni inflamados. Y también es importante resaltar que si nosotros observamos en el paciente que existe algún compromiso neurovascular, alguna sensibilidad ósea, deformidad o hinchazón, ahí esos ya son síntomas más de fractura y no de un codo de niñera. Entonces tenemos que tener mucha atención en estos síntomas porque es como que nuestro diagnóstico diferencial principal. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya como les mencionaba mi compañera, pues el diagnóstico es eminentemente clínico. Se basa pues solamente en la aparición de dolor, la limitación funcional y pues radiológicamente no hay datos específicos que nos permitan pues establecer realmente el cuadro clínico de codo de niñera. Se sospecha de codo de niñera cuando
los padres o tutores pues refieren que el niño presenta dolor en el codo después de ejercerle un tirón en el brazo. La bibliografía también mencionaba pues que es importante buscar datos de abuso por si por ahí va la aparición del cuadro. Debemos asegurarnos de que no haya sensibilidad ósea focal, hematomas, deformidades o hinchazones que nos sugieran una fractura. El niño, o si el niño no reanuda el movimiento después de las maniobras de reducción, que en un momento pues les voy a explicar. La que sigue, por favor. Es muy importante pues realizar el examen físico que junto con la historia clínica pues nos va a permitir establecer el diagnóstico. Este examen físico pues debe incluir la inspección y la palpación de toda la extremidad, así como la clavícula en el lado afectado. A la exploración física pues vamos a encontrar que el rango del movimiento está limitado en el antebrazo. El niño puede estar un poco más cómodo con una flexión y una extensión limitados en el codo y acercándose pues la extremidad al tronco. Esto para pues aligerar el dolor. La que sigue, por favor. Y bueno, el tratamiento pues se basa sobre todo en maniobras de reducción. El control del dolor se puede utilizar ibuprofeno o paracetamol, pero sin embargo mencionan que muchas veces no es necesario. Estas técnicas de reducción manual se usan la hiperpronación y o supinación, que es un movimiento breve que puede doler y es por eso pues importante avisarle al padre pues la maniobra que se va a realizar. La maniobra de hiperpronación pues se realiza, el médico sostiene el brazo del niño por el codo y va a ejercer una presión moderada sobre la cabeza radial. Después va a agarrar el antebrazo distal del niño con la otra mano y va a hiperpronar el antebrazo. Aquí es cuando se va a sentir un clic con el dedo sobre la cabeza radial cuando se reduce pues esta subluxación. Esta es la técnica más recomendada y la que menciona la bibliografía que menos dolor tiene o se siente. Al contrario de la técnica de supinación, que es un poco menos utilizada, pero pues igual efectiva. En esta técnica de supinación, el examinador va a sujetar el brazo del niño por el codo y va a ejercer una presión moderada sobre la cabeza radial con el pulgar o un dedo. Con la otra mano va a sostener el antebrazo distal del niño y luego va a tirar con una tracción muy suave. Mientras mantiene la tracción, el examinador va a supinar completamente el antebrazo del niño y luego lo va a flexionar completamente. Va a flexionar completamente el codo con un movimiento suave. Igualmente se va a sentir un clic con el dedo sobre la cabeza radial o se puede escuchar un chasquido. Y pues si el niño en al menos 4 intentos de reducción manual no siente mejoría, pues es importante el uso de un cabestrillo y una pronta referencia a un servicio ortopédico. La que sigue, por favor. El pronóstico pues es excelente en la mayoría de los casos, con una tasa de recurrencia del 14.2%, sobre todo pues en los niños, como ya mencionaba, menores de 5 años, y en prevención pues es muy importante indicarle a los pacientes que no levanten ni balanceen a los niños por los brazos, evitar jugar con ellos, jalando pues la muñeca. Y pues como les mencionaba, los pacientes que falla la reducción deben de se les debe de realizar radiografías para pues realizar algún diagnóstico diferencial que fuera la causa principal. Y bueno, eso sería todo en cuanto a codo de niñera. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Muy bien. ¿Dudas? ¿No? Perfecto. Por mi parte, no, compañera. Bueno. Si no hay dudas, vámonos entonces con los otros temas que seguían, que es Osgood Slater, ¿no? Creo que sigue. Sí, doctor, ya empiezo a presentar.
Ah, ya se ve, ¿verdad? Sí, Sí, Brenda. Ok, está medio raro mi internet, así que espero no se trabe. Ok, bueno, buenas tardes compañeros. Somos el equipo 6 y vamos a presentar algunas patologías en preescolar y escolar. En orden, pues vamos a exponer Rosales Ávila Brenda, que soy yo, Sánchez Valdés Rebeca y Santillán Cigales Alma Aline. Y bueno, estos son los temas que vamos a revisar. Yo voy a presentar el síndrome de Legg-Calvé-Peters, la enfermedad de Osgood-Schlatter la va a presentar Rebeca y el deslizamiento epificiario lo va a presentar mi compañera Lynn. Bien, empezando con el síndrome de Legg-Calvé-Peters, perdón, es difícil de pronunciar. Pues tenemos que es un trastorno de la niñez y ocurre entre los 3 a 10 años. Ocurre cuando se interrumpe temporalmente la irrigación sanguínea de la cabeza femoral, lo que nos va a conducir a una necrosis aséptica de origen desconocido. Y es muy importante que tengamos en cuenta esto, que la etiología de este padecimiento hasta el momento es desconocida, entonces pues no tenemos como tal una causa definida. Sin embargo, sí tenemos factores asociados que vamos a ver más adelante. Y este síndrome se caracteriza por signos de cojera dolorosa intermitente y limitación de los movimientos de la cadera. Pero bueno, ya vamos a ver más adelante la clínica. Uno de los puntos más importantes a considerar es que esta patología tenemos el riesgo de desarrollar coxartrosis en la edad adulta. O sea que si un niño padece de el síndrome de Legg-Calvé-Peters, pues cuando sea adulto puede padecer coxartrosis. Y pues el principal objetivo del tratamiento, que ya hablaremos más adelante, es justamente esto, prevenir la coxartrosis. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que esta es una necrosis que suele curar sola, a diferencia de la necrosis en el adulto, pero justamente va a dejar rastros que son principalmente radiológicos. Y bueno, también tenemos este riesgo de la coxartrosis. Bien, como les decía, hay algunos factores asociados. Creo que va a ir medio lenta la pantalla. Ya se ve. Como les decía, hay algunos factores predisponentes como anomalías genéticas, alteraciones de la coagulación como déficit de la proteína S o C, o también como trombofilia, las alteraciones del crecimiento, el tabaquismo, o sea que el niño esté pues expuesto a ser un fumador pasivo. Trastornos de la conducta, por ejemplo, la hiperactividad y alteraciones del metabolismo fosfocálcico son algunos de los factores que se han encontrado asociados a este síndrome. Y bueno, como ya les adelantaba en un principio, la clínica se caracteriza por la cojera de evitación dolorosa e intermitente en un niño de 3 a 12 años. También se puede acompañar de dolor de baja intensidad en la ingle, que va a irradiar a la rodilla y va a aumentar con el esfuerzo físico. Es muy importante que tener en cuenta que no hay fiebre acompañante ni ataque al estado general, lo que tal vez pues nos podría orientar a una sepsis o a una osteomielitis. Entonces, pues podemos descartarlo con la ausencia de estos signos y síntomas. En cuanto a la exploración física, pues vamos a tener en primera instancia que el paciente va a presentar una limitación dolorosa en rotación interna y abducción. Esta se va a clasificar en estos 3 puntos que vienen aquí.
La rigidez dolorosa que está debida a la contractura de los músculos periarticulares de la cadera. En el segundo punto, la rigidez por la retracción musculotendinosa en una cadera que ha conservado durante mucho tiempo una actitud viciada de origen antálgico, o sea que están en la misma posición por mucho tiempo. Y la rigidez osteoarticular por incongruencia, y esto es debido a la deformación de la epífisis. Y bueno, algo muy importante son las proyecciones radiográficas, porque pues estas nos permiten hallar signos de necrosis. Y una de las imágenes más características de este síndrome es la imagen en arañazo en cáscara de huevo que estamos viendo aquí. Si alcanzan a ver, se ve el trazo y pues aquí les puse como un huevito roto. Entonces pues sí tiene similitud. Y a esto pues se le llama en cáscara de huevo. Esto nos indica que la necrosis se encuentra en un estadio inicial y también nos puede indicar la descalcificación de la epífisis. Bueno, esta clasificación nos indica que la amplitud de la necrosis se puede evaluar a partir de radiografías anteroposteriores, y estas radiografías nos pueden arrojar diferentes estadios para evaluar el pronóstico de la enfermedad. Recuerden que es principalmente la principal preocupación que tenemos en este síndrome, el pronóstico. Entonces, en el estadio 1 vamos a tener únicamente afectación de la zona anterolateral. En el 2 va a ser de toda la porción anterior de la cabeza que respeta una pared posterior. Esto quiere decir que de frente el secuestro tiene un aspecto ovalado, rodeado y otra parte por fragmentos óseos vivos que mantienen la altura epifisiaria. Y de perfil vamos a ver que el secuestro se separa de la zona sana posterior mediante una imagen clara que dibuja una V. No encontré una imagen muy característica de estos hallazgos, pero bueno, es la descripción que tenemos en el estadio 2. En el estadio 3 tenemos afectación de la mayor parte de la epífisis femoral y solo se respeta una pequeña porción posterior. Y en el estadio 4 pues vamos a tener afectación de toda la cabeza con geodas metafisiarias. Y pues obviamente esta es la que peor pronóstico tiene. Otros hallazgos que podemos encontrar en la radiografía es la presencia de una laguna epifisometafisaria, que es esta de acá. Y a esta se le conoce como signo de Courtney Gage, que es este donde está señalando la flechita. También podemos encontrar calcificaciones laterales, que son unas opacidades situadas en la porción externa del núcleo epifisiario, que están por acá. Y bueno, tenemos también la clasificación de Herring. En esta, la cabeza femoral se va a dividir en 4 pilares. Tenemos al pilar lateral, que se define como la porción lateral. Esta abarca del 5 al 30% de la anchura de la epífisis y está desdibujada por una línea clara de su fragmentación. Este va a ser el pilar que nos va a importar para esta clasificación. La altura de este segmento se va a medir comparativamente. En el grupo A, pues la vamos a tener normal. En el grupo B va a ser si está disminuida con imágenes claras, pero es superior al 50% de la altura normal. Recordemos que va del 5 al 30%. El grupo BC es si es igual al 50% y el grupo C es si la claridad es mayor y la altura inferior al 50%. En cuanto al tratamiento, pues el programa solamente pide que mencionemos el tratamiento conservador, así que es lo único que vamos a abarcar el día de hoy. Uno de los tratamientos que mayormente se encuentra en las bibliografías es la férula de abducción. Esta está destinada a recentrar la cadera. Puede ser una férula de Atlanta, de Chicago o de Boal-Leris. Esta debe usarse de tiempo completo por todo un año.
Y otro tratamiento que encontré que aún está como en controversia porque algunas personas, bueno, algunos médicos consideran que realmente no tiene un aporte significativo al tratamiento, otros lo consideran un coadyuvante de la férula de abducción, pero bueno, les voy a presentar algunas de las ventajas que encontré de la tracción en cama. Esta va a permitir aliviar la cadera de las tensiones mecánicas que se producen solamente por la carga y el tono muscular. También otro punto importante es que puede instaurarse en régimen de hospitalización, tanto hospitalización como a domicilio. También es analgésica y tiene por objeto eliminar las contracturas dolorosas que van a limitar los movimientos. Otra ventaja es que puede recentrar la cadera y prepara la colocación de una férula de abducción. Por eso le digo que es coadyuvante. La aplicación de la tracción en cama debe ser rigurosa. Parte de la tracción ajustada a la 10ª par del peso del cuerpo y se acompaña de vigilancia de las celdas urales y de terapia coadyuvante. Y bueno, nada más como para mencionar, si existe cirugía para este síndrome, que es la cirugía pélvica o femoral, que bueno, no vamos a adentrarnos mucho en ello. Solamente, pues de momento debemos conocer el tratamiento conservador, que es la férula de abducción y la tracción en cama. Y pues sería todo de mi parte. Muy bien. Ok, y ahora vamos a empezar con lo que es la enfermedad de Osgood-Schlatter. Esta como tal es la osteocondrosis de la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Le puedes regresar, Bren, por favor? Pero en general es una de las causas más comunes de gonalgia en la parte anterior de la rodilla en niños y adolescentes. Ahorita más adelante voy a explicar por qué y vamos a entender por qué es más común en niños y en adolescentes. La radiografía que les muestro ahí, pues es básicamente, se está mostrando esta afectación que ya está teniendo en la tuberosidad anterior de la tibia, que estamos viendo fragmentaciones de la misma. Se los voy a explicar más adelante, nada más para pues que pudiéramos introducirnos un poco al tema. La que sigue, Bren. Bueno, se me olvidó mencionarles antes que pues esta enfermedad fue descrita por primera vez por los médicos Robert Osgood y Karl Leider en 1903, por eso recibe el nombre de esta, son los apellidos de los médicos que la descubrieron. También podemos encontrar esta enfermedad de Osgood-Schlatter como osteocondrosis, como se los presenté al principio. También se puede presentar, bueno, la podemos encontrar como lo que es apofisitis de la tuberosidad tibial o apofisitis por tracción de la tuberosidad tibial. Esto más adelante se les va a explicar en la fisiopatología para entender igual por qué se pueden presentar también con estos nombres o los podemos encontrar con estos nombres. Pues es importante mencionar que la edad de incidencia coincide con los picos de crecimiento en la pubertad. En el caso de los hombres es de 10 o 9 años hasta los 14, 15 y en el caso de las mujeres de los 8 a los 13 años. Esta condición va a ser más común en hombres y es frecuentemente presentada en lo que son atletas con actividades que implican correr y saltar. Esto igual más adelante lo vamos a entender con la fisiopatología porque se va a presentar pues sobre todo en niños que hacen este tipo de actividades. La que sigue, Bren, por favor. Ahora sí, la fisiopatología y como la base como tal para entender pues qué está pasando en la enfermedad de Osgood-Schlatter. Pues esta básicamente se sugiere la teoría que es causada por la inflamación de una fricción repetida del músculo cuádriceps. ¿Por qué? Porque ese es el que se inserta en lo que es como tal en la tuberosidad de la tibia, que es la que les muestro ahí. No lo marca como tal el nombre de tuberosidad de la tibia, pero es básicamente esa flechita que le está marcando con la tibia, si recordamos un poquito la anatomía de la tibia. Bueno, en el cartílago epifisiario, este cartílago donde aún hay crecimiento y como les mencioné al principio, pues se va a dar sobre todo esta enfermedad en estos picos de crecimiento. Entonces, como tal, es la misma fricción del músculo cuádriceps que va a estar haciendo el niño y como sabemos, pues es esta flexión que se está llevando a cabo en la rodilla. Entonces, sobre todo se va a dar en estas actividades donde el niño implica que corra, que salte mucho. Y pues, ¿por qué? Porque en esta parte se está dando aún este pico de crecimiento para que se cierre estos discos de crecimiento. Entonces, le va a ayudar a que se produzca una inflamación
y lo que le va a dar la molestia y el dolor como tal al niño. La tensión repetitiva en el punto de inserción es lo que puede provocar pequeñas fracturas por abulsión o la misma inflamación que se puede estar produciendo por este movimiento repetido que va a estar haciendo el niño. Aquí es importante nada más mencionar que como tal, pues esta parte va a ser cinéticamente débil por este crecimiento que les estoy mencionando. Entonces, por eso la podemos encontrar también como apofisitis, porque es esta inflamación que se va a dar en este disco de crecimiento por este movimiento repetido que va a estar haciendo el niño. Y ya por último, nada más para mencionarles los factores de riesgo que ya se los mencioné anteriormente, pero que es importante que tenemos que tener en cuenta, que va a ser el sexo, la edad por estos picos de crecimiento que van a estar presentando, las actividades, como ya les comenté, que es saltar la cuerda, el baloncesto, béisbol, voleibol, fútbol, que si vemos, son como estos ejercicios que implican al niño hacer la flexión de la rodilla. Que tenga un índice de masa corporal alto, igual el peso va a implicar mucho en este padecimiento. Igual si ya secundario, si presenta una rigidez del músculo cuádriceps y una flexibilidad reducida de músculos isquiotibiales o una lesión previa. Y ya, la que sigue, bien, por favor. Ahora, el diagnóstico. Como tal, va a ser meramente clínico. La radiografía y estudios de imagen nos van a ayudar a confirmar el diagnóstico. Pero ¿qué tenemos que tomar en cuenta aquí? Como ya les comenté, pues sobre todo la edad del paciente. Se va a presentar como pacientes de entre 8 a 15 años que van a tener dolor en la parte anterior de la rodilla con o sin inflamación. Esto es importante porque al principio de la enfermedad, pues solo va a tener este movimiento repetido del cuádriceps, pues nada más le va a empezar a doler, como tal puede no presentar la inflamación. Entonces puede presentar o no la inflamación. Puede ser ahí me faltó una I, pero puede ser uni o bilateral. La mayoría de las veces se presenta solamente unilateral. El dolor va a comenzar como un dolor sordo, que va a estar localizado sobre el tubérculo tibial, que pues es en la parte anterior de la rodilla. Justamente vamos a tocar lo que es la rótula, pues la siguiente tuberosidad que vamos a sentir, pues es ese, y ahí es donde le va a doler al niño. Este dolor aumenta gradualmente con la actividad, igual pues si hace este movimiento repetido, le va a doler más. Tiene un inicio insidioso y pues importante que no va a tener un trauma previo. Este dolor también va a mejorar con el descanso y va a desaparecer de minutos a horas después de que detenga la actividad o el deporte que está haciendo el niño que le provoque este dolor. Como tal, en los hallazgos físicos, pues vamos a tener sobre todo la prominencia agrandada en la tuberosidad tibial con dolor a la palpación en el sitio de inserción del tendón rotuliano. Es lo que, como les comentaba, es literal, sentimos la rótula, vamos a bajar un poquito, la tuberosidad que se siente es esa, y ahí es donde le va a doler al niño, y se va a ver como en esa imagen de ahí, como inflamado o nada más como pues sí, una prominencia que no debería de estar presentando el niño. La que sigue, bien, por favor. Y ya como les comentaba, pues el radiológico y las estudios de imagen van a ser secundarios. La radiografía pues va a ser, pues tenemos que hacer una valoración tanto de proyecciones anteroposterior y lateral. Esta pues en sus fases iniciales de la enfermedad solo va a presentar como un aumento de la densidad de las partes blandas a nivel de la tuberosidad tibial, como se puede observar en esa radiografía que les muestro ahí. Si ven, solo se ve como un aumento de la densidad en esta parte blanda donde está la tuberosidad de la tibia. Pero ya en las partes avanzadas, como la imagen que les presenté al principio para presentar el tema, puede presentar fragmentación epifisiaria por esta misma inflamación que presenta, pues se va a romper como tal la tuberosidad tibial y pues también le va a estar provocando dolor al niño. Igual se puede pedir una resonancia magnética, donde vamos a observar sobre todo una inserción del tendón rotuliano en la tuberosidad tibial más proximal y que involucra un área de mayor inserción en comparación de lo que sería en un niño sano. Y aquí antes de pasar al tratamiento, nada más se me olvidó ponerles lo que son los diagnósticos diferenciales, porque es importante tomarlos en cuenta, porque hay una enfermedad que no se parece, pero se presenta de manera similar a lo que es la enfermedad de Osgood-Schlager. Y esta va a ser lo que es el síndrome de Sinding-Larsen-Johansson. Esta como tal va a tener la misma fisiopatología, es decir, que es un lugar donde se está teniendo el crecimiento óseo, y el uso repetitivo del músculo va a provocar dolor. Pero esta es, en vez de ser en este caso de la enfermedad de Osgood-Schlager, que es en la tuberosidad tibial, la del síndrome de Sinding-Larsen-Johansson va a ser en lo que es el polo inferior de la rótula.
Entonces, literalmente le va a doler en la rótula abajo, entre lo que es justo la rótula y la tuberosidad de la tibia, ahí le va a doler al niño. Y pues para diferenciarlo de la enfermedad de Osgood-Schlatter, pues va a ser igual con la radiografía, porque en el caso de Osgood-Schlatter, pues se va a ver lo que es la tuberosidad de la tibia inflamada, y en el de Cindy Larsen Johansson, pues es como tal la rótula. Y también otros diagnósticos diferenciales que tenemos que tomar en cuenta es lo que es el síndrome patelofemoral, una lesión traumática de la tuberosidad tibial, pero por eso les comentaba al principio de la clínica que hay que descartar que presentara un trauma previo el niño. Igual lo que es la osteocondritis disecante, y pues ya en casos muy graves o algún tumor maligno o benigno que pueda estar presentando el niño. La que sigue, ahora sí, Bren, por favor. Ahora, el tratamiento. Como tal, y como igual lo comentó Bren al principio, pues les vamos a hablar sobre el tratamiento conservador. Igual se trata sobre todo de manera conservadora, porque pues es una afección autolimitada que va a persistir hasta por 2 años o hasta que esta apófisis se fusione. Es decir, después de estos picos de crecimiento que les comenté al principio en esta edad de incidencia, que puede ser hasta después de los 15 años, hay que tomar en cuenta pues que puede seguir presentando el dolor el niño hasta que se cierre esta apófisis. Y como tal, el tratamiento conservador pues va a incluir lo que es un reposo relativo con modificación de la actividad. Aquí es importante tener en cuenta que es modificación de la actividad, no restringir la actividad del niño. Se debe reducir como tal la duración, la frecuencia o la intensidad con la que esté realizando la actividad de este niño. No se la vamos a quitar por completo, nada más es disminuirle pues lo que está haciendo de actividad, o en dado caso si le duele de más, pues cambiarle la actividad. No hay que restringírsela por completo. Igual aquí es importante lo que es la fisioterapia, donde vamos a incorporar lo que es una estabilidad emocional, movilización completa y técnicas de estiramiento. Esto es importante tener en cuenta al niño lo que son las técnicas de estiramiento, porque además de que el disco de crecimiento está aumentando para que crezca lo que es la masa ósea, en este caso los tendones crecen a diferente par de lo que son los huesos. Entonces estos estiramientos le van a ayudar al niño para que aumente como tal el tendón y pues deje de tener como irritar esta parte de la tuberosidad ósea, y pues ya no le va a doler tanto. Entonces también hay que tener en cuenta estos estiramientos previos a la actividad deportiva. Y aquí igual se van a incluir lo que son ejercicios, sobre todo en estiramientos de isquiotibiales, de la pantorrilla del pie, y pues igual pues lo que es principalmente el cuádriceps y también del recto femoral. Como tal, medicamentos se le puede mandar con lo que son antiinflamatorios no esteroideos. Aquí es importante que no mandemos esteroideos. Y también se le puede decir al niño que se le puede aplicar hielo en el área afectada para que disminuya el dolor. Eso es la aplicación del hielo, es cuando le duele al niño. Y pues ya nada más para comentarles y para que tomemos en cuenta que en casos ya graves va a poder ya recurrir a un tratamiento quirúrgico. ¿Qué son estos casos graves? Donde persistan estos síntomas o que estos síntomas sean incapacitantes para el niño. O también que este dolor se siga presentando aún después del cierre episiotomico. Entonces aquí ya es donde se puede tomar en cuenta lo que es el tratamiento quirúrgico. Y aquí nada más en tratamiento quirúrgico lo que leí, nada más se les va a quitar esta fragmentación que se puede ya tener de la tuberosidad ósea para que le deje de doler, pero les digo, nada más es en casos graves. La mayoría de los casos pues es una enfermedad autolimitada que se va a quitar después de cierto tiempo. Y ya eso es todo de enfermedad de Osgood-Schlatter. Muy bien. La que sigue, Bren, por favor. Muy bien. Yo les voy a presentar el tema de desplazamiento de la epífisis femoral. También lo podemos encontrar en la literatura como coxa vara del adolescente o también como epifisiólisis femoral proximal. ¿Qué va a ser este padecimiento? Pues va a ser un desplazamiento de la epífisis femoral hacia abajo y atrás en retroversión. Y esto que se haga hacia abajo y atrás en retroversión, de ahí va a ser el nombre de coxa vara. ¿Le regresas tantito, Bren? Y por su parte, el cuello del fémur
se va a ir hacia arriba y hacia adelante. ¿Soy la única que ya no ve la pantalla? ¿La Perdón, presentación? está muy feo mi internet y me sacó, entonces voy a tratar de compartir otra vez. Ok. ¿Ya se ve? Sí, Bren. Muchas gracias. Entonces, pues, como les decía, la epífisis se va a ir hacia abajo y atrás, y el cuello se va a ir hacia arriba y hacia adelante, debido a una alteración de la placa de crecimiento. Es importante mencionar que la epífisis se va a mantener unida al fondo del cotilo, o sea, del acetábulo, por el ligamento redondo, y es el de extremo superior de la metáfisis proximal el que va a migrar hacia arriba y hacia afuera. La siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, encontré que tiene una incidencia aproximada de 2 en cada 100,000, pero puede variar de 1 a 7 por cada 100,000. Se ha observado más en pacientes de raza negra y se da principalmente en el periodo de adolescencia, por eso el coxavara del adolescente. En hombres, la edad promedio en la que se puede encontrar es de 13 a 16 años, sin embargo ocurre más a los 14 años, y en mujeres de 11 a 14 años, pero ocurre más a los 12 años. Va a tener una relación 3 a 1 respecto, bueno, hombres respecto a mujeres. Esto quiere decir que va a ser más frecuente en los hombres y con mayor frecuencia, principalmente del 60%, se va a ver más afectada la cadera izquierda, y del 20 al 50% va a ser una afectación bilateral. Entre los principales factores de riesgo va a estar el sobrepeso y la obesidad. Y pues en cuanto a la etiología, no se ha encontrado como una etiología certera. Solamente se han encontrado diversos factores que pueden influir sobre este padecimiento, y entre ellos pues están un desequilibrio endocrino y de ahí también tenemos que buscar que este sobrepeso tenga relación con respecto a la clínica del paciente. En la siguiente, por favor. Entonces, pues como les mencionaba, van a haber algunos factores que van a influir sobre la fisiopatología, tales como los factores mecánicos, en los que podemos encontrar adelgazamiento de la envuelta pericóndrica durante el pico de crecimiento, que va a modificar la resistencia mecánica de la fisis y del periósteo, así como también vamos a encontrar la modificación de la inclinación de la fisis respecto al cuello femoral y a la diáfisis en adolescentes. Y pues como les mencioné, el sobrepeso va a aumentar las tensiones mecánicas en una fisis ya débil en el periodo de crecimiento rápido. También podemos encontrar factores metabólicos, como les mencionaba, entre los que se encuentran pues en desequilibrio endocrino, el hipotiroidismo, el déficit de la hormona de crecimiento y la insuficiencia renal aguda. Y por otra parte también lo podemos encontrar en pacientes que tienen síndrome de Rubinstein-Taybi, síndrome de Klinefelter, hiperparatiroidismo y panhipopituitarismo. La siguiente, por favor. En cuanto a la histopatología de la enfermedad, podemos encontrar que el desplazamiento se va a producir a través de la capa hipertrófica de la fisis. Va a haber una disminución de los condrocitos de las capas proliferativas e hipertróficas. También podemos encontrar un aumento de la concentración de proteoglucanos y de las glucoproteínas de las zonas proliferativas, y también una disminución de la expresión del colágeno tipo 2 y de agrecano, que
va a influir la distribución y organización de los componentes, y esto no se sabe bien qué ocurre primero, si primero ocurre la desorganización o si primero ocurre la disminución, pero pues una conlleva a la otra. La siguiente, por favor. ¿Ya ven la siguiente? Ah, ya. En cuanto a la clínica, pues lo vamos a dividir de acuerdo al tiempo de evolución. En agudo y crónico, vamos a hablar primero de la crónica, que va a ser el 85% de los casos, y principalmente lo que nos va a hacer sospechar de este padecimiento, pues va a ser encontrar a un paciente que tiene obesidad o sobrepeso y que aunado a eso tiene un dolor inguinal de tipo mecánico, es decir, como con el movimiento, con periodos de remisión o exacerbación de la cara lateral del muslo y rodilla desde hace varios meses y que puede ser secundario a una tendinitis. En el paciente vamos a poder observar que tiene cojera de evitación, una disminución de los sectores de movilidad de la cadera en rotación, abducción y flexión, una limitación de la rotación interna y aumento de la rotación externa y amiotrofia del muslo. En las formas graves podemos encontrar al paciente con un miembro acortado, con una actitud espontánea en rotación externa y una rotación externa automática durante la flexión de la cadera. En la siguiente, por favor. En cuanto a la aguda, que pues va a ser como menos común, pero pues como su nombre lo dice, el tiempo de evolución va a ser menor, va a ocurrir en menor tiempo, pues vamos a poder encontrar una impotencia funcional total del miembro inferior de aparición súbita, como si se hubiese fracturado la extremidad proximal del fémur, pero que no tenga ningún antecedente de traumatismo importante. Y pues el miembro inferior lo vamos a encontrar acortado, doloroso con la movilización, en flexión y en rotación externa. La siguiente, por favor. Hay diversas clasificaciones. Una de ellas es de acuerdo al desplazamiento. Y pues este desplazamiento lo vamos a medir de acuerdo al ángulo de Southwick entre el eje del cuello y el eje de la epífisis femoral proximal. Pues lo vamos a clasificar de acuerdo a este ángulo en grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 pues va a ser leve con un ángulo menor a 30 grados. El grado 2 va a ser moderado en un ángulo de 30 a 60 grados. Y el grado 3 va a ser grave con un ángulo mayor a 60 grados. Esto lo vamos a observar principalmente en la radiografía. ¿Qué pasó? Denme un momento otra vez para volverla a proyectar, perdón. Está bien. Gracias. Y en cuanto a la estabilidad, también lo vamos a poder clasificar en inestable o estable. En el caso de la forma inestable, va a ser cuando el paciente tiene imposibilidad de caminar, incluso con muletas, y con independencia del tiempo de evolución de los síntomas. Es decir, no importa si tiene mucho o poco tiempo, solamente si no puede caminar incluso con el apoyo de las muletas, lo vamos a clasificar como inestable. Y va a ser estable cuando la marcha y el apoyo van a ser posibles con o sin muletas. La siguiente, por favor. Vamos a poder hacer diferentes pruebas de imagen
para poder llegar al diagnóstico. Y pues entre las principales van a estar la radiografía lateral quirúrgica estándar. Y aquí lo que vamos a encontrar aquí va a ser un retroceso del borde anterior de la epífisis respecto al borde anterior del cuello femoral. Y en cuanto a la radiografía frontal, lo que vamos a poder encontrar va a ser un ensanchamiento del cartílago de crecimiento y anomalía de la línea de Klein. La línea de Klein va a ser una línea que se va a trazar en la parte anterosuperior del cuello femoral, en la radiografía anteroposterior, y que corta la epífisis. Entonces, en casos de este padecimiento, pues la epífisis femoral va a quedar por debajo de esta línea. Y en una fase más tardía, el núcleo epifisiario es de menor tamaño y la parte anterosuperior del cuello femoral va a estar remodelada. También podemos realizar una ecografía que principalmente tiene una utilidad pronóstica y podemos encontrar elementos de inestabilidad como derrame intraarticular y ausencia de remodelación epifisiaria. Y también podemos encontrar la separación del cartílago de crecimiento. Y en la resonancia magnética también nos podemos apoyar en esta cuando los signos radiológicos son leves. Y pues en las secuencias de T1 podemos encontrar ensanchamiento del cartílago de crecimiento, el deslizamiento de la epífisis y la vasculación, y pues también la podemos observar, pero en un plano sagital. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, pues el objetivo principal va a ser estabilizar la epífisis en el cuello del fémur para detener el deslizamiento. Es decir, reducir el desplazamiento. Entonces, pues el tratamiento lo vamos a hacer de acuerdo a la clasificación que hicimos anteriormente. Y si es leve y moderado, con un desplazamiento menor de 50 grados, se puede hacer una fijación in situ con uno o varios tornillos o agujas, como se muestra en la imagen de arriba, que ahí está colocado un tornillo. La fisis va a cerrar en un promedio de 5 a 6 meses tras la cirugía, con independencia del número de tornillos. Y pues el apoyo con muletas va a estar permitido aquí. En cuanto a la forma grave, con un desplazamiento mayor a 50 grados, también se hace una fijación in situ. En formas inestables hay que procurar evitar una reducción accidental del desplazamiento durante la colocación en la mesa de operaciones ortopédicas, ya que pues se hace una remodelación progresiva del extremo proximal del fémur, que pues clínicamente se va a traducir como una recuperación de la rotación interna, y en la radiografía lo vamos a poder encontrar como una remodelación metafisiaria y una disminución del ángulo de Sodwith que habíamos visto anteriormente. La siguiente, por favor. También podemos realizar osteotomías para corregir la deformación. Pues hay diferentes como modalidades de hacerlas. Estas osteotomías pueden ser subcapital, basicervical o intertrocanteria. Y pues las técnicas, una de ellas es de Comper, en el que el acceso a la fisis va a ser por vía anterior. En la de Doom, que el acceso se va a realizar por vía lateral con una trocanterotomía, y en la de Doom modificada, el acceso también se va a hacer por vía lateral y se va a realizar una luxación anterior de la epífisis. También se puede hacer una epifisiodesis intraarticular, en la cual pues el objetivo es fijar el desplazamiento y lograr la fusión de la fisis con injertos corticales autólogos colocados tras un acceso quirúrgico a la cara anterior del cuello femoral. La siguiente, por favor.
En cuanto a las complicaciones, las dos principales van a ser la osteonecrosis y la condrólisis. La que con mayor frecuencia ocurre va a ser la osteonecrosis, con un porcentaje del 3 al 58%. Y lo que sucede aquí es que va a haber una lesión del pedículo vascular posterior y esto va a provocar una isquemia y posteriormente una necrosis de los 2/3 externos de la cabeza del fémur, que corresponde a la zona de apoyo. Esta necrosis pues va a ser la consecuencia de la interrupción vascular y pues va a provocar una deformación de la cabeza debido al colapso de la zona ósea necrótica y se va a manifestar principalmente por dolor de cadera y una rigidez articular. Puede producirse inicialmente durante el desplazamiento agudo importante o durante un movimiento en falso durante el desplazamiento del paciente. Pero el principal riesgo de que ocurra esta complicación, pues es el tratamiento quirúrgico. Y pues el tratamiento para esta complicación, pues va a ser diverso, pero pues si la cabeza femoral necrosada está demasiado deformada y si la cadera es rígida y dolorosa, se va a recurrir a una artroplastía. En cuanto a la condrólisis, que tiene un porcentaje aproximado del 5 al 7%, puede producirse después de una epifisiólisis femoral proximal, o sea, de este padecimiento. Aunque también uno de sus principales riesgos pues va a ser también el tratamiento quirúrgico. Puede ocurrir se va a manifestar como una rigidez de la cadera, una limitación articular a la extensión, la rotación interna y la aducción, y también podemos encontrar una contractura muscular asociada. El tratamiento se basa en AINES, en la descarga de la articulación con ayuda de 2 muletas, la tracción, suspensión prolongada y tenotomías de los músculos retraídos asociadas a una artrólisis. Y ya, creo que sería todo por mi parte también. Aquí están nuestras fuentes de consulta. No sé si tengan alguna duda. Ya son todos los temas, ¿verdad? Sí. A ver, ¿quién me puede decir cuáles son las diferencias o las características? ¿Cuáles son las principales diferencias entre un leg calvé pertes y un desplazamiento epifisario? ¿Cómo los pueden diferenciar? Clínicamente, principal. A ver, ¿cómo se llama? ¿Qué de lo que vieron ahorita en las clases? ¿Alguien? ¿Sí me escucharon o no? Doctor, perdón, es que no escuché la primera, es que escuché muy bajito. ¿Cuáles son las características o sí, cómo pueden diferenciar entre un leg calvé pertes y un deslizamiento epifisario de cadera? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las diferencias clínicas?
Bueno, se los dejo de tarea mañana. Me hacen un cuadrito todos para mañana de entre un Leckalbe-Perthes y un deslizamiento epificiario. Las características clínicas de cada uno, porque son diagnósticos diferenciales. Es más, van a hacer un cuadrito, un esquema. Quiero que hagan un esquema de cuáles son las características clínicas del grupo de edad de un Leckalbe-Perthes y un deslizamiento epificiario. Porque eso es una pregunta de examen. ¿En qué edad se presentan? ¿Cuáles son las características clínicas, radiológicas, los signos y síntomas, los signos radiológicos de un Leckalbe-Perthes y los de un deslizamiento epificiario? Porque son diagnósticos diferenciales. Y si no se van a confundir, son diferentes grupos de edad, principalmente. Entonces me hacen una diapositiva porque son diagnósticos diferenciales y mañana me lo mandan o al ratito me mandan su diapositiva. No se los vayan a copiar, tienen que ser diferentes. Porque pues se me hace que están todos en otras cosas. Y bueno, mañana le continuamos con las clases. Me mandan todos, por favor, por correo, como quieran, un esquema con con las características clínicas, signos, síntomas y diferencias radiológicas o signos radiológicos de Leckalbe-Perthes y de deslizamiento epificiario. Buenas tardes y mañana igual a las 4, por favor. Gracias, Gracias. doctor. Gracias, Hasta doctor. mañana. Buenas tardes. Mañana.